Cada tanto, la política americana nos regala un momento tan inesperado, tan crudo y dramático, que hasta los que seguimos esto día a día, como yo que vivo de leer dashboards y noticias hasta las 3 de la mañana, nos paramos en seco y decimos, espera, ¿qué demonios acaba de pasar? Porque en solo unos días, Zoran Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York que se coronó como estrella socialista, pasó de fanfarronear que sería la peor pesadilla de Trump a extender la mano en silencio para una reunión en la Casa Blanca. Y lo hizo de una forma que huele menos a confianza y más a modo de supervivencia política pura y dura. Mientras eso se cocía a fuego lento, Jasmine Crockett, la congresista que construyó su marca con mordidas agresivas y frases que pegan como puñetazos, se metió de lleno en uno de los derrapes mediáticos más embarazosos del año. Verla cavando ese hoyo más hondo en vivo por CNN se convirtió en un espectáculo por sí solo, de esos que te dejan con la boca abierta y preguntándote si alguien va a salir a rescatarla. Hoy vamos a desmenuzar qué cambió, quién parpadeó primero, y por qué estas dos historias revelan algo mucho más grande que dos políticos tropezando, un giro en la gravedad política que nadie puede ignorar, un crujido en el sistema que se siente como el suelo moviéndose bajo los pies. Para entender cómo llegamos aquí, rebobinemos un poquito, como cuando reviso logs de un lanzamiento fallido para ver dónde se torció el cable. Piensen en agosto. La temporada electoral estaba en su pico, con el calor de Nueva York pegando como un horno y las campañas echando humo. Zoran Mamdani no solo corría por alcalde de la Gran Manzana, corría como el guerrero anti-establishment, anti-billonario, anti-Trump total. Sus mítines eran fiestas llenas, la gente energizada, gritando, sintiéndose parte de algo grande. Su mensaje era cristalino, directo al corazón. Iba a llevar la pelea a Donald Trump, a hacerlo sudar, a recordarle que Nueva York no era su patio de juegos. En su discurso de victoria, miró fijo a la cámara, sabiendo que Trump lo veía, porque Trump siempre ve cuando le tiran, y soltó 4 palabras que explotaron en redes como un cohete. Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo 4 palabras para ti, sube el volumen. La multitud estalló, las redes ardieron, memes volaron de costa a costa. Para mucha gente, sobre todo en la izquierda dura, este era el tipo. El que no tenía miedo. El que no retrocedía. El que por fin le iba a dar en el ojo a Trump y hacerlo retorcerse. Pero esa confianza no duró ni lo que un café caliente. Apenas sobrevivió la noche electoral. Semanas después de ganar, algo empezó a cambiar, como un motor que tose antes de apagarse. Mamdani empezó a dar marcha atrás en promesas de campaña una por una, como si estuviera borrando un tablero lleno de ecuaciones que no sumaban. Las ideas grandes, audaces, las que lo pusieron en el mapa, empezaron a evaporarse. El plan de reemplazar policías con trabajadores sociales para ciertos delitos, POV, desaparecido. La promesa de pasajes gratuitos en buses por toda la ciudad, evaporada. Las tiendas de comestibles estatales para pelear contra la codicia corporativa, ni rastro. No eran ajustes menores, no eran vamos a refinar esto. Eran retrocesos totales, giros de 180 grados en las políticas que lo llevaron al poder. Sus seguidores lo notaron al instante, como un pinchazo en el costado. Comentaristas de todos lados, de izquierda a derecha, empezaron a preguntar lo mismo, ¿qué pasó con el luchador? ¿Dónde quedó el tipo que iba a ser pesadilla de Trump? Si están viendo esto y piensan bueno, quizás solo se dio cuenta de que esas ideas no eran prácticas, no se equivocan del todo. Pero hay más en la historia, capas que no se ven en los titulares rápidos. La verdad es que Mamdani chocó contra una pared que muchos políticos encuentran cuando pasan de la campaña al gobierno real, y esa pared se llama restricciones, limitaciones, la cruda realidad de cómo funciona el poder. Como alcalde de Nueva York, Mamdani no puede subir impuestos por su cuenta, no puede imprimir dinero ni decretar milagros fiscales. Esa autoridad está en Albany, con la gobernadora y la legislatura estatal. Y la gobernadora Kathy Hochul ha dejado clarísimo que no va a aprobar subidas de impuestos nuevas, no cuando los neoyorquinos ya pagan entre los tributos más altos del país, no cuando cientos de miles han huido del estado estos años porque el costo de vivir los aplasta como un yunque.
Entonces, sin poder subir impuestos, ¿de dónde saca Mamdani la plata para todo lo gratis que prometió? Para buses sin costo, para social workers en vez de policías, para tiendas del gobierno contra la inflación. Esa es la presión real que empezó a apretar, como un tornillo que se gira lento pero sin parar. La única otra fuente grande de fondos es el dinero federal, y justo ahora, gran parte de ese dinero está congelado, como un río en invierno. El presidente Trump ya pausó billones en fondos federales para proyectos de infraestructura en Nueva York, no migajas, proyectos masivos como el túnel Gateway bajo el Hudson, expansiones del subway, reparaciones a sistemas de transporte que crujen como huesos viejos. Esos no son detallitos, son lo que mantiene a una ciudad como Nueva York respirando, moviéndose, funcionando día a día. Y según fuentes cercanas, Albani le dejó clarísimo a Mamdani. Si quieres fondos estatales, primero descongela los federales. Y para desbloquear los federales, ve a Washington. Washington significa lidiar con Trump, sentarte a la mesa con el hombre que llamaste tirano, que amenazaste con ser su kriptonita. Ahí es donde la política se pone jugosa, donde el juego deja de ser campaña y se vuelve ajedrez de verdad. Mamdani tenía opciones. Podía aferrarse a sus principios, negarse a hablar con Trump y ver cómo su administración se ahogaba en déficits, proyectos parados, promesas rotas. O podía tragar orgullo, extender la mano, negociar como adulto. Eligió lo segundo, y la Casa Blanca lo confirmó públicamente con un toque de sal. No fue Trump pidiendo la reunión, fue Mamdani solicitándola, y Trump aceptando como quien concede un favor a un niño travieso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca hasta lo llamó comunista, no solo liberal o progresista, comunista, como para recordarle quién manda. El anuncio en Truth Social fue un golpe maestro. El alcalde comunista de Nueva York, Zoran Kwame Mamdani, pidió una reunión. Aceptamos que sea en el Óvalo el viernes, 21 de noviembre. Y para rematar, un video empezó a circular en redes como virus, uno de esos side by side que cortan como navaja. A la izquierda, Mamdani en agosto, fuego en los ojos, gritando que su administración sería la peor pesadilla de Trump. A la derecha, Mamdani en noviembre, calmado, medido, casi deferente, diciendo que planea trabajar con el presidente en cualquier agenda que beneficie a los neoyorquinos. El contraste era brutal, como ver a un león convertirse en gato doméstico. Sus seguidores lo notaron primero, los socialistas demócratas cuestionando si los vendió, comentaristas de izquierda llamándolo flip-flop total, opositores riendo a carcajadas. La narrativa cambió en un pestañeo. En entrevistas, Mamdani intentó explicar, insistiendo que siempre estuvo abierto a reunirse con cualquiera, que su compromiso era con Nueva York, no con posturas políticas rígidas. Pero el tono era otro, la bravura se evaporó, en su lugar algo que olía a nerviosismo puro. Cuando le preguntaron cómo evitaría ser outmaneuvered por Trump en la reunión, tropezó, habló de ser neoyorquino, de estar preparado para todo, de hacer el caso por la gente. Pero no había fuego, no había certeza, solo cautela, como un conductor en lluvia resbaladiza. Y mientras un político se retorcía para explicar su giro, otra se metía de cabeza en un bus-up propio. Yasmine Crockett, la congresista de Texas que construyó su marca con ataques mordaces, frases que pegan como uppercuts en debates, decidió ir por republicanos en una audiencia, enlazándolos a Jeffrey Epstein. En papel, suena nuclear, explosivo. Epstein es uno de los nombres más tóxicos en la historia reciente americana, acusar lazos con él es como lanzar una granada. Pero había un problema gordo, los registros no respaldaban su reclamo. Lo que pasó fue esto. El equipo de Crockett sacó donaciones de campaña a la prisa, tratando de encontrar mugre en republicanos para usar en la audiencia. Y encontraron donaciones de alguien llamado Jeffrey Epstein. Así que corrieron con eso. Pero el Jeffrey Epstein que donó a algunas campañas no era el Jeffrey Epstein. Era otro, en algunos casos un doctor, en otros donaciones años después de que el infame Epstein muriera en la cárcel. Cuando Oceanan la presionó, en vez de reconocer el error, dobló la apuesta. Dijo que nunca especificó cuál Jeffrey Epstein, que su equipo lo googlearon rápido porque los republicanos lo sacaron de la manga,
que no intentaba engañar a nadie. Pero aquí está el detalle, cuando dices Jeffrey Epstein en contexto de escándalo político, todos saben exactamente de quién hablas. No hay ambigüedad, no hay que aclarar. La implicación es automática, como un reflejo. Y al negarse a admitir el fallo, lo empeoró todo. Lee Zeldin, uno de los republicanos que nombró, respondió público, mostrando registros FS reales, el Jeffrey Epstein que donó a su campaña era un médico, y la donación pasó después de que el Epstein famoso muriera. Claro, documentado, imposible de refutar. Crackit fue atrapada en una afirmación falsa, y en vez de retroceder con gracia, trató de girar, pivotando a Stacey Plaskett, otra demócrata que testeó con el Epstein real durante una audiencia congresional. Crackit intentó defenderlo diciendo que era comunicación rutinaria con constituyentes, que Plaskett no inició los textos, que no había nada inapropiado, pero al hacerlo, creó una defensa que aplicaba a Trump también. Si testear con Epstein no era sospechoso por sí solo, y si no iniciar el contacto lo hacía ok, entonces la misma lógica cubría las interacciones pasadas de Trump con Epstein. Se sabotajeó a sí misma, defendiendo accidentalmente a quien atacaba. La presentadora de CNN se quedó pasmada, se veía en su cara, como si hubiera mordido un limón. Le dio múltiples chances a Crackit para aclarar, corregir, retroceder, pero Crackit siguió cavando, girando, justificando. Y las ópticas fueron brutales, como ver un auto chocar en cámara lenta. Porque esto no era solo un error factual. Era un colapso de credibilidad. Era alguien que construyó su reputación llamando corrupción, que no retrocedía en acusar lazos con depredadores poderosos, atrapada en una mentira, y negándose a aceptarla. Así que ahora demos un paso atrás y miremos estas dos historias juntas, porque no son incidentes aislados, son parte de un patrón que se dibuja claro como un blueprint. Tienes a Mamdani, que campañó siendo el feroz opositor de Trump, ahora pidiendo reunión porque necesita fondos federales. Y a Crackit, que construyó su marca en ataques agresivos, ahora tropezando con hechos básicos en vivo y accidentalmente defendiendo a quien quería hundir. Ambas apuntan al mismo vacío de fondo, la brecha entre retórica y realidad se cierra rápido, como una trampa que se activa. Por años, muchos políticos pudieron decir lo que quisieran en campaña, sabiendo que rara vez rendían cuentas una vez en el poder. El ambiente mediático era fragmentado, redes sociales amplificaban outrage pero no siempre exigían consistencia. Y los votantes, francamente, no siempre tenían herramientas o tiempo para rastrear cada promesa, cada frase. Pero algo cambia. La gente presta más atención. Videos se archivan y comparan en segundos. Fact-checks pasan en tiempo real. Políticos que construyeron carreras en outrage performativo encuentran que el performance no aguanta cuando choca con gobernar real o escrutinio factual. El giro de Mamdani no es solo sobre restricciones fiscales. Es sobre la realización de que gobernar es más duro que campañar. No puedes prometer todo a todos y asumir que sale bien. Tienes que hacer elecciones, y esas elecciones revelan quién eres de verdad. El derrape de Crackit no es solo un error factual. Es sobre qué pasa cuando la confianza no va de la mano con competencia. Cuando tu marca es ser la más lista en la habitación, pero no hiciste la tarea. Cuando asumes que la acusación basta y no verificas detalles. Y aquí es donde pega directo, especialmente si estás en esa etapa de vida donde has visto ciclos políticos venir y irse, líderes subir y caer, movimientos encenderse y apagarse. Has desarrollado un olfato para lo auténtico. Puedes oler un founi a leguas. Has visto suficiente para saber la diferencia entre alguien serio y alguien que solo actúa. Y lo que pasa ahora es el regreso de consecuencias. Por un tiempo, parecía que nada importaba. Políticos mentían, volteaban casaca, se contradecían, y nada pasaba. Pero eso cambia. Y cambia porque la gente lo exige. Los votantes de Mamdani cuestionan si los vendió. Los aliados de Crackit se distancian de sus errores. La presión viene de adentro, no solo de opositores. Y eso es sano, porque la democracia funciona mejor cuando la accountability es real, cuando líderes saben que no pueden decir lo que sea y salirse con la suya, cuando votantes los miden por promesas hechas.
Ahora, hablemos de qué esperar de esa reunión en el Óvalo, porque está programada y va a ser uno de los encuentros políticos más vigilados en memoria reciente. El equipo de Trump ya la frame como paternal, como un padre sentándose con un hijo rebelde a explicarle cómo funciona el mundo. La idea es que Trump se siente con este alcalde joven, inexperto, socialista, y le dé una lección sobre cómo operan las relaciones federales estatales, cómo funciona el leverage en negociaciones, cómo no puede solo demandar y esperar que caiga del cielo. Eric Trump hasta soltó una advertencia: mucha gente entra al Óvalo pensando que puede softwatear, outmaneuver a mi padre, y la mayoría sale riéndose de ellos. Mencionó a Zelensky como ejemplo. El mensaje es claro. No vengas con actitud, o sales humillado. Si vienes humilde, quizás salgas con algo. Mamdani entra con poco leverage. Necesita fondos federales para infra, congelados por Trump. No puede conseguir estatales sin eso. Trump lo sabe. Puede ser generoso, escuchar, soltar algo de plata, Trump como presidente que cuida a todos, incluso opositores, y quedar como razonable. O jugar duro, exigir concesiones, cooperación en inmigración, cambios de política en NY, o solo que baje el tono anti-Trump. Cualquiera, Mamdani pierde narrativa. Si gana fondos, tuvo que arrodillarse; si no, falló y su campaña colapsa. Es lo celose, y todos lo ven. Pero esto no es solo sobre un alcalde y una reunión. Es sobre un giro fundamental en cómo funciona la política cuando la realidad empuja contra la retórica. Por años, políticos de ambos lados hicieron promesas audaces. Sonaban genial en mítines, energizaban bases, llenaban arcas de donaciones, sacaban votos. Pero ¿qué pasa cuando chocan con el mundo real? Para Mamdani, el real era constitución estatal limitando poder mayoral, gobernadora negando subidas de impuestos, administración federal controlando billones en infra, presupuesto de ciudad estirado como goma. Ninguno de esos se dobla a pasión política. Solo son. Y cuando Mamdani lo vio, eligió adaptarse, comprometerse, arriesgando alienar a quienes lo eligieron. Crockett's problema no era fiscal, era verificación. Acusó sin chequear hechos, y al ser llamada, giró en vez de admitir. Hace 20 años, quizás salía limpia, ciclo de noticias pasa. Ahora, todo grabado, archivado, searchable. Alguien encuentra prueba, postea, viraliza, credibilidad en la línea. Esto importa porque revela límites de marcas políticas construidas en oposición pura, outright puro, resistencia pura. Puedes campañar siendo anti-Trump total, pero al gobernar necesita su cooperación. Puede ser la lengua afilada que llama corrupción, pero si mientes, backfires. Y si tu identidad es solo oponerte, al final tienes que pararte solo, entregar resultados, o la gente nota. Si has vivido ciclos políticos como yo, sabes que confianza es base de democracia. Y confianza solo funciona cuando líderes rinden cuentas, cumplen promesas, admiten errores, priorizan resultados sobre retórica. No estamos ahí, pero momentos como estos, incómodos como son, nos acercan. Es test de qué política triunfa, performance viral o substance real. Apuesto por lo segundo, no por plan, sino porque tecnología y cultura empujan ahí. Info accesible, mentiras expuestas, contradicciones obvias. Es bueno, porque recompensa honestidad, castiga vacío. Ahora, a ti, ¿crees que la reunión Mamdani-Trump cambia el futuro de NY, o expone más grietas en la historia que vendió a votantes? ¿Políticos como Crackit aprenden de errores, o siguen doblando? Dime en comentarios, leo todo. Si esto te ayudó a ver claro, like, suscríbete, comparte. Tu voz moldea esto. Solo vimos acto 1. Lo que viene puede sorprender más, pero una cosa es segura: días de decir lo que sea y salirse con la suya acaban. Realidad reafirma, y políticos que se adaptan sobreviven. Los que no, los vemos caer ahora. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima, donde seguimos cortando ruido para ver lo real.